que los poquitos que habemos podamos dar gracias a Dios, ¿cierto?, por todo lo que Él ya ha hecho. Un día helado, mucha lluvia, harta lluvia, pero damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Damos gracias a Dios porque Él tiene control por sobre todas las cosas, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, un buen tiempo. Usted sabe que tenemos que aprovechar este tiempo. Cada vez las cosas son más difíciles, amén. Cada vez las cosas van a costar más. Cada vez va a costar más reunirnos, va a costar más juntarnos y parece que todo como que va mejor, pero en realidad para el mundo va mejor, para la iglesia no va mejor, amén, para el creyente no va mejor. Se da cuenta, y si usted y yo empezamos a analizar lo que está sucediendo con lo que dice la Escritura, podemos ver que todo de alguna u otra forma se va cumpliendo. Y se va cumpliendo sin que usted y yo nos demos cuenta. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Y todo lo relaciona, todo lo ve tan natural, sabe, todo es como tan normal. Y lo que está ocurriendo no es normal. Lo que está ocurriendo no es normal. Imagínense, va a llegar un momento en que a lo mejor usted y yo, si no tomamos la opción del mundo, no nos vamos a poder mover, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder entrar a un lugar, no vamos a poder, o sea, tal cual como la Escritura nos enseña. Así que es importante que yo quiero que oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Señor, oramos, nos presentamos delante de ti, presentamos a cada hermano presente. Bendice a cada uno de ellos, Señor, que han hecho el esfuerzo de poder estar hoy día en este lugar. Padre, sin importar la lluvia, el frío, Señor. Poderoso Dios, sabemos, Dios mío, que tú, Rey amado, Señor, nos vas a galardonar, Señor, conforme sean nuestras obras acá en la tierra. Padre, bendice grandemente sus vidas, fortaléceles. Padre, que hoy día por medio de tu palabra seamos, Dios mío, enseñados, instruidos, direccionados. Padre, nuestro entendimiento sea abierto, Señor, por medio de la revelación de tu palabra hacia nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos de ti, por eso venimos a la fuente, tú eres la fuente. De ti, Señor, viene, Padre amado, no solo una palabra de vida, sino que también, Dios mío, la inspiración para poder avanzar, llegar. Poderoso Dios, al final de esa carrera, al final de esa meta. Bendice cada hogar, Señor. Coloca hoy día palabras de sabio para hablarle al cansado, al abatido, aquellos que han llegado, aquellos que están en sus hogares, en las redes sociales, a través de la radio. Padre amado, sé tú, Dios mío, en este día colocando la palabra oportuna, certera. La palabra, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor, y guiada por tu Santo Espíritu para poder, Dios mío, Señor, llevar esa dirección, llevar esa respuesta, llevar, Dios mío, esa claridad del Evangelio a la vida de cada uno de aquellos que están en sintonía. Padre, delante de ti nos encomendamos, delante de ti, Dios mío, presentamos nuestras vidas para que tú seas, Dios mío, haciendo conforme a tu voluntad en esta tarde, Señor. Padre, gracias te damos, a ti sea todo honor, toda gloria, toda honra, alabanza, adoración en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Bien, saludamos a los hermanos que están allí a través de la señal radial, a los hermanos que están a través del Facebook Live, a los que están a través de la aplicación. Sabemos que hay muchos hermanos que nos escuchan. ¿Por qué sabemos? Porque nos llaman, nos escriben. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos de Santiago, hermanos de diferentes ciudades, hermanos de los campos, hermanos de Temuco, hermanos de los alrededores. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Miren, el día de hoy vamos a hablar de las fortalezas mentales, pero quiero ir a una palabra que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Amén. ¿Y por qué le quiero hablar un poquitito de las fortalezas mentales? Porque tiene que ver con la palabra que hoy día Dios trae a nuestras vidas. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de aquello, de las fortalezas mentales y cómo poder destruirlas. Amén. ¿Cómo poder destruir esas fortalezas mentales? Cuando hablamos de fortalezas mentales, estamos hablando de un sinnúmero de argumentos, de un sinnúmero de razonamientos que muchas veces nosotros traemos desde niño, desde joven, o bien que hemos adquirido a través de las situaciones, ¿cierto? Ahora cuando adulto. Argumentos y razonamientos que cuando venimos a la vida cristiana nos damos cuenta que de tanto reafirmarlos muchas veces, una y otra vez, se han amalgamado, digo yo, se han pegado, se han unido. Ya se han unido con nuestra mente y con nuestras emociones y así también muchas veces con nuestra voluntad. Se han incrustado en nosotros a tal punto que hemos vivido durante mucho tiempo quizás llenos de pánico, llenos de miedo, de sentimientos de culpa, de condenación y un sinnúmero de pensamientos y síntomas, ¿sí?, que solo destruyen la vida del ser humano. Le pasa a usted que muchas veces usted trae situaciones desde niño, que usted dice en realidad yo creo que yo fui el que me equivoqué, yo creo que yo hice esto, yo creo que yo hice eso, y al final no le permiten esos pensamientos poder vivir una vida, esa nueva vida que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque de alguna forma esos pensamientos lo atan a usted al pasado.
lo atan a algo que pasó, lo cual cuando usted llegó a Cristo, Cristo tomó todo eso, dice, y lo echó al fondo del mar, y Él no se acuerda más de ello, ¿sí? Por lo cual Él también nos pide que no traigamos a memoria nosotros esas cosas pasadas, ya, pero son pensamientos que que de alguna forma crean una estructura rígida en nuestra mente. Cuando hablo de una estructura rígida es porque no entra. Usted le puede conversar, hablar a esa persona y esa persona sí le dice, pero en realidad solo le dice sí. Pero el consejo sabio, el consejo suyo, el consejo de Dios, la palabra de Dios, no entra a su mente. ¿Sabe por qué? Porque hay una estructura que no permite que entre ese pensamiento o la palabra de Dios a él. Amén. Cuando ahí está esa estructura, no permite. ¿Por qué? Porque esa persona tiene pensamientos rígidos. Amén, que de alguna u otra forma él los va a pensar igual, los va a llevar a lo que está viviendo, al presente, y va a viajar hasta el futuro con esos pensamientos. Y toda persona que no suelte el pasado no puede crear un presente nuevo. Usted sabe que si su vista está puesta atrás es muy difícil que usted pueda avanzar. Si su vista, usted vive mirando hacia atrás, será difícil que usted pueda alcanzar lo nuevo que Dios ha puesto delante suyo. Por eso Dios, cuando usted llega a Cristo, cuando Dios llega a usted, Dios llega a su vida, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace Dios, dice que Él borra. Toma todo lo viejo y lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que con el pasado usted y yo no hacemos futuro. Ya decíamos entonces que este es un fruto de las creencias y las fortalezas mentales que arrastramos desde niños, los cuales nos llevan a ver la realidad no como Dios quiere, sino de una forma distorsionada. Y es por eso que todo creyente debe enfrentar su realidad con fe. Todo creyente, todo hombre, mujer, que tiene a Cristo en su corazón, que profesa la fe de Jesús, tiene que enfrentar su realidad con fe. Hoy día usted y yo necesitamos enfrentar esta realidad que vivimos. Los tiempos que vivimos necesitamos enfrentarlos con fe. Si usted y yo no enfrentamos los tiempos que vivimos con fe, déjeme decirle una cosa, la Biblia enseña que el Dios de este siglo está buscando cegar nuestro entendimiento. Está buscando que a usted y a mí no nos alumbre la luz de Cristo. Que usted y yo no podamos entender lo que Cristo trajo a nuestra vida, el Evangelio. ¿Sí? El Dios de este siglo, dice la Biblia, y de eso le voy a hablar ligerito, está buscando cegar su entendimiento. Pero ¿sabe a quién está buscando? A los que no tienen fe. Está buscando a los incrédulos. No está buscando al mundo, está buscando a los incrédulos, para que no le alumbre la luz del Evangelio de Cristo. Por eso es importante entender esto, porque necesitamos, usted y yo, sacudirnos, necesitamos echar abajo esas fortalezas mentales. Fortalezas que muchas veces la gente dice, yo nací así y me voy a morir así. No, eso es una mentira del diablo. Dios tiene poder para cambiar, transformar y hacer las cosas nuevas, la vida nueva. Claro, por eso Dios dice que cuando Él llegó, cuando la Biblia dice que cuando Cristo llegó a usted, las cosas viejas pasaron, mas todas fueron hechas nuevas. O sea, nada se arregló, Dios lo cambió. ¿Me entiende? Dios lo cambió. Es como cuando usted cambia una pieza del vehículo, sacó lo malo, no lo arregló, lo sacó. Puso algo nuevo. Sí, eso hizo Dios con nosotros, puso algo nuevo en nosotros para que pudiéramos proyectarnos hacia el futuro. Para que usted pudiese mirar, colocar su vista en la meta, en lo que Dios le mandó a usted alcanzar. Pero por causa de esta fortaleza mental hay gente que termina escuchando voces, terminan llenos de miedo a causa de estos pensamientos en su mente, los cuales se transforman en fortalezas mentales, estructuras y fortalezas mentales que dan lugar a los espíritus, los cuales Satanás usa, mire, para presentarnos una realidad diferente a la de Dios. Una realidad diferente a la de Dios. Dios dice, yo tengo poder para sanarlos, curarlos, darles vida, bendecirlos. Pero el enemigo usa el miedo para decirte, te vas a enfermar, te vas a morir, te va a ir mal, no te va a funcionar. Se da cuenta, son fortaleza. Satanás usa estos pensamientos para crear, poner más rígido, fortalecer más los pensamientos que Dios no quiere que usted y yo tengamos en nuestra mente, para mostrarnos una realidad que Dios nunca nos dio. Pero hay una buena noticia, diga conmigo, hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que la palabra de Dios nos enseña cómo ser libre de esas estructuras y de esas fortalezas mentales que crean paradigmas en nosotros y en nuestra mente. Las fortalezas mentales son un bloque de pensamientos que están arraigados en nuestra mente. Un bloque de pensamientos. Hoy día hay mucha gente, escúcheme bien, hay mucha gente detenida, espiritualmente detenida. ¿Sabe por qué? Porque en este año y medio han albergado un bloque de pensamientos,
Un bloque de pensamiento, bloque, ¿usted sabe lo que es un bloque? Un bloque es algo con lo cual usted construye muros. Hay bloques de pensamientos que, mire, que de alguna forma espiritualmente construyeron muros en su mente, que no les permiten ver más allá de lo que ellos guardaron dentro. Que no les permiten ver más allá de lo que ellos guardaron dentro. O sea, no les permiten ver más allá de los pensamientos de los cuales ellos se llenaron. ¿Se acuerda que le contaba yo el otro día que me encontré en Lautaro con una persona que también cree en Dios y cuando le íbamos abrazados dijo, ¡no! Porque en este tiempo, y no era así antes, no era la persona más cariñosa. Era la persona más cariñosa, pero se llenó de miedo, de pensamientos, bloques de pensamientos, muchos pensamientos, los cuales construyeron una fortaleza en su mente. Y ella no piensa más allá que lo que hay dentro de su mente. O sea, no se puede abrir a lo que Dios diseñó para ella. No se puede abrir a lo que Dios establece para que ella no tenga esa vida, sino que tenga la vida que Dios diseñó para ella. Fortalezas mentales que son un bloque de pensamientos que están arraigados en nuestra mente. Una fortaleza mental es una estructura que se resiste al cambio. Son bloques de pensamiento, escúcheme bien, que limitan y reducen nuestra visión de futuro. Porque usted no puede ver más allá, es como que tiene un muro acá y usted ve solo lo que hay en el muro. Pero reducen la visión de su futuro. Son pensamientos que impiden recibir y asimilar lo nuevo de Dios, deteniendo nuestro crecimiento y nuestro avance. Así estamos muchos hoy día, con un bloque de pensamiento, mire, los cuales le impiden poder ver lo nuevo que Dios quiere hacer cada día. ¿Cuántos saben? Decía Manoche, que Dios cada mañana renueva su misericordia. ¿Sí? O sea, cada día Dios quiere hacer algo nuevo con usted y conmigo. Cada día Dios quiere hacer algo nuevo con usted y conmigo. Por eso Dios renueva las oportunidades. Pero cuando está este bloque de pensamiento, no podemos ver más allá de lo que hay dentro, de lo que pensamos, de lo que hay en nuestra mente. ¿Y cómo se forman estas fortalezas en nosotros? Algunas de estas fortalezas son heredadas, muchas veces decíamos en un mensaje pasado, de nuestros padres. Otras vienen a través de nuestra cultura y otras a través de experiencias negativas que hemos tenido quizás en el pasado o que hemos estado viviendo como la que hemos estado pasando hace un año y medio. Experiencias negativas de mucho miedo, de muchas cosas, de muchas situaciones, de que lo malo, de que esto otro, de repente malas noticias. Y muchas veces todo eso queda en la mente. Y la gente da vuelta a esos pensamientos en su mente y se forman bloques, estructuras, que al final cuando quieren pensar algo positivo no pueden. ¿Sabe por qué? Porque lo que está dentro de ellos no es positivo, es miedo, es negativo. Construyeron con algo negativo, lo cual no les permite ver el futuro con una visión diferente. No les permite ver el futuro a través de lo que Dios nos enseña por su palabra. Son pensamientos que nos llevan a dudar de todo y de todos. Pensamientos que nos llevan a dudar de todo y de todos. ¿Se ha dado cuenta usted en la calle o no? Cuando usted se acerca a alguien de grito, la gente lo mira ahora. Lo mira y si usted da un paso mal cerca de ellos, como que parece que ya... Porque hay pensamientos dentro de ellos que los llenan de temor, que los tienen llenos de miedo. Por eso dudan de todos. Y esa es una obra del diablo. ¿Sabe cuál es la obra del diablo? Que tú no te puedas acercar al prójimo, no puedas alcanzarle, no puedas hablarle, no puedas tener comunicación con él, sociabilizar con él, tener relación con él. ¿Sabes por qué? Porque esa es la forma que el enemigo tiene de impedir, ¿qué cosa? Que el evangelio de Cristo se les manifieste también a ellos. Sí, por eso en este tiempo estamos viviendo lo que estamos viviendo y vamos a ir viendo muchas cosas más. Pensamientos de miedo que se han convertido en fortalezas mentales debido a las circunstancias adversas que hemos tenido que enfrentar en estos tiempos quizás como los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿cuál es el fin de estas fortalezas mentales? Es impedir y no dejar que Dios cumpla sus propósitos en usted. Esos pensamientos están ahí y el enemigo lo usa para impedir que Dios cumpla los propósitos con usted y conmigo. Cuando están esos pensamientos, Dios no obra en el miedo, dice la Biblia que Dios obra en el amor. Claro, y dice que el amor de Dios, dice la Escritura, es afuera el miedo. Por eso no puede ocurrir nada en el ser humano, en el creyente, si no echamos fuera el miedo, si no colocamos primero la confianza en ese amor que Dios nos tiene.
¿Sí? En esa confianza que Dios nos da por medio de su palabra. En no dejar que usted, entonces, ahora, ¿cuál es el fin de estas fortalezas mentales? Es impedir y no dejar que Dios cumpla su propósito en usted. En no dejar que usted se edifique, en no dejar que crezca ese nuevo hombre y esa nueva mujer espiritual que Dios puso en usted, que tiene que edificar cada día. Ese es el propósito de este espíritu, que aún creyendo en Dios y conociendo a Cristo, estemos llenos de miedo y llenos de ataduras. ¿Sí? Estemos llenos de miedo y llenos de ataduras, que aún estando en la iglesia quizás estemos llenos de qué cosa, de debilidades, sin autocontrol, que estando aún en la iglesia estemos sin cultivar y desarrollar a Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 2 al 4. ¿Por qué le hablé de esta fortaleza? Porque es algo que tiene que caer en nosotros y que tiene relación con la palabra que vamos a tocar hoy día. Mire, aquí hay algo importantísimo que al leerlo a mí me quedó dando vuelta y dije, no, esto no es para el mundo, es para todos. Y dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Damos lectura. Pablo aquí a los Corintios le dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aquí entró el mensaje, versos 3 y 4. Dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio, no avances todavía hasta que te avise, por favor. Pero si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto, no se nos ha revelado. Si el evangelio ese que usted y yo profesamos aún no se nos ha revelado, Pablo dice, ¿cómo lo vamos a manifestar? Por eso dice, entre los que se pierden está encubierto. Ya, entre los que se pierden, si el evangelio de Cristo no se nos ha revelado, ¿cómo usted y yo lo vamos a manifestar? Y si no lo manifestamos, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, entre los que se pierden está encubierto. Escuche lo que dice el verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? ¿Cuáles son los incrédulos? Los del mundo, pastor. Los que no tienen fe. Si usted no tiene fe, ¿qué es lo que es? ¿Cierto que sí? Escuche bien. ¿Por qué el Dios de este siglo busca que tú, mira lo que te voy a decir, busca levantar paradigmas, fortalezas mentales, bloques de pensamientos negativos en tu mente? ¿Sabes por qué? ¿Sabes para qué? Mira, dice, para cegar tu entendimiento. ¿Por qué hay gente con tanto miedo en este tiempo? ¿Por qué hay gente con tanto miedo, con ese bloque, con bloques de pensamientos negativos, como que lo que estamos viviendo es mucho mayor que el Dios que usted y yo tenemos? ¿Sabe por qué hay gente pensando así? Pablo dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Y por qué les cegó el entendimiento? Porque dejaron de ejercer fe. Porque dejaron de ejercer la fe que Dios depositó en ellos. Dejaron de ejercer la fe que Dios depositó en usted. Mire, si Pablo es claro cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El que gobierna este sistema. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, de este siglo le cegó el entendimiento. ¿A quiénes se lo cegó? A quienes dejaron de creer, a los que dejaron de tener fe, no al mundo, a los que dejaron de tener fe, a los incrédulos. A eso les cegó el entendimiento. Dice, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, para que no se les revele el por qué Cristo los llamó, el por qué Dios los llamó, el por qué un día Dios los apartó. Para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. ¿Me escuchó bien? Entonces, ¿qué hace el diablo con los incrédulos? ¿Qué hace el diablo con los que no tienen fe? Los enceguece. No sé si me está entendiendo.
los enceguece cuando usted deja de ejercer fe. Mire lo que le voy a decir, usted no puede ver como Dios ve. Cuando usted deja de ejercer fe, usted no puede pensar como Dios piensa. Cuando usted deja de andar en fe, de vivir en fe, de caminar, de vivir como justo, el justo por su fe vivirá. Cuando usted deja de ejercer fe, le está dando lugar al Dios de este siglo ¿sabe para qué? Para que no se le revele el evangelio y así usted no pueda llevar esa buena noticia. Cada vez que usted no ejerce fe, de alguna forma estamos cediendo autoridad al Dios de este siglo. ¿Para qué cosa? Para que ciegue nuestro entendimiento, para que usted y yo no podamos entender lo que está ocurriendo en este tiempo, para que usted y yo no podamos llevar lo que Dios nos encomendó llevar. ¿Sabe por qué? Porque no podemos ver con claridad lo que Dios nos mandó, a hacer. ¿Con qué fin lo hace? Para que no vean el resplandor del evangelio y así no vean la luz de la verdad y la gloriosa vida de Cristo. O de la verdad gloriosa de Cristo. Enceguece a los incrédulos. No les permite ver con claridad la verdad de Jesús. No les permite ver la verdad, con claridad la verdad de Jesús. A los que no tienen fe. ¿Sabe con qué propósito? Para que no se les revele el evangelio de Jesús. ¿A quién está buscando Satanás en este tiempo? ¿A quién busca el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. ¿A quién está buscando? No al mundo. A los que han dejado de creer. ¿A quién está buscando? A los que han dejado de creer si el mundo tiene libertad. El mundo tiene libertad. Usted lo puede ver a través de lo que está ocurriendo, la contingencia hoy en día. Todos los que no tienen fe, listo, tienen libertad, reúnanse, hagan lo que quieran. Pero los que de alguna forma han puesto su fe en lo que Dios establece, eso no. Porque está buscando ¿qué cosa? Que de alguna forma entre el miedo, se creen estos bloques de pensamiento y él tener la oportunidad de cegar nuestro entendimiento para que no nos alumbre la luz del evangelio de Cristo. O sea, para que usted y yo no tengamos claro lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos mandó a hacer. Encegueza a los incrédulos, no les permite ver con claridad la verdad de Jesús. A los que no tienen fe, ¿sabe con qué propósito? Para que no se les revele el evangelio, haciéndolos permanecer muchas veces lejos de Dios y de su voluntad. Escúcheme, llevándolo a creer que no necesitan tanto en este tiempo hacer lo que Dios ya estableció que hicieran. Por eso hay mucha gente que dice, no, mejor esperemos. Cuando la Biblia dice que no, estamos en los últimos tiempos, cuando usted sabe que está en lo último, usted no puede esperar. Usted más ímpetu tiene que ponerle a lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que cuando lo termina, va a venir la alegría, el gozo, el contentamiento de que ya usted terminó. Oh, por fin terminó. Y usted ya después empieza a ver lo que terminó. Se alegra y dice, oh, me quedó bien. Oye, en realidad quedó. Pero usted, ¿qué es lo que hizo? No se detuvo ahí, porque si se detiene no termina. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Que usted no termine. ¿Qué es lo que busca el Dios de este siglo? Cegar el entendimiento. ¿Sabe para qué? Para que no le alumbre, no se le revele el evangelio. No se le revele el propósito. ¿Sabe cuál es el propósito suyo de estar acá en la tierra? El evangelio de Cristo. Porque el evangelio no es para usted, es a través de usted para otro. Porque a usted ya le alumbró la luz de Cristo. Claro, Cristo llegó a su vida. Ahora, ¿qué es lo que hace usted? A través del evangelio usted se va desarrollando, va creciendo, pero ese evangelio usted también lo está llevando a otro. Por eso es importante su fe en estos tiempos. Porque solamente a través de la fe en el evangelio que nos resplandecerá la luz de Cristo. Es solamente su fe a través del evangelio, de lo que Cristo trajo. Cristo cuando vino dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Claro, cuando Pedro también le dice, maestro, yo lo he dejado todo. Jesús también le habló del evangelio. Le dijo, el que no haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hijo, hijo, le dijo. Dijo, el que lo haya dejado, dijo, por causa de mí, le dijo, y del evangelio.
Mire, por causa de mí, le dijo, y del evangelio, le dijo, no espere recibir menos que 100 veces más. O sea, las 100 veces más no vienen solo por creer en Jesús. Vienen por hacer su voluntad, por llevar este evangelio. Por eso el enemigo, el Dios de este siglo, ¿qué es lo que busca? Cegar nuestro entendimiento, que usted no pueda entender lo que está ocurriendo, que usted no pueda comprender lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se le revela el evangelio de Cristo, el enemigo sabe lo que hace, le ciega, no le permite pensar, ver con claridad lo que Dios necesita de usted y de mí. Eso es lo que está haciendo cada día el Dios de este siglo. Está cegando cada día el entendimiento de los que no tienen fe. Es por eso que usted no puede dejar de ejercer su fe. Porque el enemigo anda buscando aquello. Anda buscando aquello, dice, a los incrédulos. Dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? No dice de los que tienen fe, ojo. Dice de los incrédulos. Porque el enemigo no tiene nada que hacer con el que tiene fe. No sé si me está entendiendo. El enemigo no tiene poder sobre usted si usted está ejerciendo fe. No tiene poder. Pero sí tiene autoridad sobre los incrédulos. Por eso los busca. ¿A quiénes busca? Aquellos que han dejado de creer, aquellos que no se paran en lo que Dios ha dicho para ellos. Por eso 1 año y medio que ha estado haciendo el enemigo, bombardeándonos con, mire lo que le voy a decir, con puros pensamientos de miedo. Con puros pensamientos de miedo nos ha estado bombardeando 1 año y medio. ¿Sabe para qué? Para que usted ceda, para que usted no pueda ver más allá de lo que piensa. Porque si usted no puede ver más allá de lo que piensa, usted no va a poder creer. Y si usted no puede creer, será presa fácil para el Dios de este siglo, para el que anda buscando a los que no tienen fe, a los que no pueden creer, a los incrédulos. Claro, 1 y 2, usted cree o es incrédulo, usted tiene fe o es incrédulo. Si usted y yo dejamos de ejercer fe, estamos pasándonos al lado, al grupo de los cuales el Dios de este siglo anda buscando. Por eso usted no puede dejar de ejercer fe, usted no puede dejar de vivir por ella y a través de ella, porque si lo hace, su entendimiento será cegado. Si lo hace, su entendimiento será cegado por el Dios de este siglo. Claro, por el Dios de este siglo, por aquel que controla este sistema. Si usted y yo dejamos de ejercer fe a causa de lo que estamos enfrentando y viviendo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos volviéndonos incrédulos. Claro, si dejamos de ejercer fe, estamos pasándonos al lado de los incrédulos. Y si usted se empieza a pasar al lado de los incrédulos, usted queda vulnerable al Dios de este siglo. Queda vulnerable a Él, por eso se mete, lo ataca y lo puede destruir. Por eso Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quiénes? No de los que tienen fe. Los que tienen fe la tienen clarita. Claro, ¿sabe por qué la tienen clarita? Porque el Dios de este siglo no tiene parte con ellos, pero sí con los incrédulos. Por eso es importante que usted active en fe. Usted, hermano, que está allí en las redes sociales, usted que está a través de la radio, es importante que usted active en fe. Porque si no, usted va a ser presa fácil del Dios de este siglo, de Satanás, el diablo. Va a ser presa fácil. ¿Sabe lo que va a hacer? No va a permitir que se le revele el evangelio de Cristo. No va a permitir que a usted le alumbre el evangelio de Cristo. Para que no le resplandezca, ¿qué cosa? Para que le ciega el entendimiento. Dice Pablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, no, van a decir, no, es como decir, no, mire, al no entender lo que está ocurriendo, se van a detener. Se van a detener, ¿y sabe por qué se van a detener? Porque no se les reveló. ¿Qué cosa? Lo que Dios depositó en ellos, lo que Dios les envió a hacer. Es más importante vivir para la tierra, cuidarnos para la tierra, que cumplir con lo que Dios estableció. ¿Y sabe por qué vamos a pensar así? Porque se nos cegó el entendimiento. ¿Sabe por qué vamos a pensar así? Porque por causa de la falta de fe, el enemigo hace presa de nosotros.
Porque ¿quién ciega el entendimiento? Porque ¿a quién le ciega el entendimiento el Dios de este siglo? A los que no, escuche bien, a los que no entienden que nuestro evangelio no puede estar oculto. A eso Satanás le ciega el entendimiento. A los que no han entendido que el evangelio que usted y yo, que se nos encomendó llevar, no puede estar oculto. Acuérdese que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz a los hombres. Y dijo antes de eso, dijo que la luz no es para colocarla bajo el almud, para esconderla, sino que dijo para colocarla en un lugar donde todos puedan entrar por ella, puedan ser alumbrados. Y dijo, así alumbre vuestra luz a los hombres. Entonces, si usted y yo, escúcheme bien, si usted y yo queremos caminar a través de la luz de Cristo, a través de la luz del evangelio, hermano, no podemos dejar de ejercer fe, porque si no, hay uno aquí en este siglo, hay uno en este mundo que está buscando a los que pierden fe, a los incrédulos, que está buscando a los que no quieren creer o no pueden creer. Está buscando a aquellos que dejaron su fe de lado. ¿Y sabe para qué los busca? Pablo dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio, no les resplandezca a Cristo. Decía, porque a quién le ciega el entendimiento el Dios de este siglo, a los que no entienden que nuestro evangelio no puede estar oculto, a los que no tienen fe para llevar esa buena noticia. Hermano, la buena noticia, usted no fue llamado para llevar la buena noticia cuando las cosas están bien. Usted fue llamado para llevar la buena noticia en todo tiempo y hasta los últimos confines de la tierra. O sea, usted y yo no le ponemos la condición a Dios. No le ponemos la condición a Dios, porque usted y yo por fe andamos, obedecemos, cumplimos, hacemos. Y cuando usted y yo andamos por medio de la fe, a usted le resplandece la luz de Cristo. Y se le revela el evangelio. Usted sabe que hay algo en usted que no puede detenerlo usted, sino que está en usted para llevarlo a otro. Pero cuando dejamos de pensar así, empezamos a ser presa, ¿sabe de quién? De Satanás, el diablo. Empezamos a ser presa del enemigo. ¿Sabe por qué empezamos a ser presa de él? ¿Sabe por qué? Porque dejamos, mire, algo tan simple, dejamos de ejercer la fe que Dios nos dio. Porque Satanás no busca a los que tienen fe, busca a los que han dejado de creer para cegarlos. Cuando usted tiene fe, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted dice, yo no veo nada, pero Dios lo dijo, yo lo hago. Dios lo estableció y yo obedezco. Y Satanás lo ve tan determinado a usted que a usted no lo puede cegar, porque usted ya le alumbró la luz de Cristo. El apóstol Pablo es claro aquí cuando dice que el Dios de este siglo busca cegar el entendimiento, no en aquellos que tienen fe, sino en aquellos que no la tienen, en aquellos que son incrédulos. Pero si nuestro evangelio, escuche bien, si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, ¿entre quién lo está? Entre los que se pierden. Dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Claro, si el evangelio aún no se nos ha revelado, ¿sabe por qué? Porque no nos ha alumbrado la luz de Cristo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo no tiene poder en los que tienen fe. No tiene poder, va a buscar hacer tratar, va a intentar. Por eso la Biblia dice que anda como león rugiente. Pero mientras usted tenga fe, es el Dios de este siglo, no podrá con usted. El entendimiento de los busca, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es a la imagen de Dios. Entonces lo que usted y yo debemos saber es que no hay salvación lejos de Cristo y del Evangelio. No hay salvación lejos de Cristo y del Evangelio que Cristo nos entregó, que Cristo nos dio. No hay salvación solo en Cristo escondidito. Hay salvación en Cristo y por medio del Evangelio. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso es que hay áreas de nuestras vidas que no tienen la revelación. Áreas de nuestras vidas que no tienen la revelación de Jesús. Si hay áreas en nuestras vidas que no tengan la revelación de Jesús, siempre seremos presas fáciles de controlar. Si hay un área de su vida que no tiene esa revelación del Evangelio de Cristo, hermano, cualquier cosa a usted lo va a asustar. Va a ser presa fácil de controlar. Hoy día, ¿por qué cree usted que un pensamiento, un mensaje, acuérdese, mire lo que le voy a decir, ¿se acuerda Elías? Un pensamiento controló su mente. El hombre que oró para que fuego descendiera, descendió fuego, se quemó el holocausto, se quemaron hasta las piedras, dice la Biblia. Después de esa tremenda demostración de Dios a través de él, un pensamiento de Jezabel le metió miedo, le dijo, mañana te voy a matar a esta misma hora, así como lo hiciste tú con mis profetas. Bastó que le dijera eso. Bastó que le dijera, te vas a contagiar. Para que el hombre de Dios, escúcheme bien, porque nadie está libre. Por eso es importante que usted ejerza fe. Por eso es importante que usted ejerza fe, porque ¿a quién busca Satanás? Al incrédulo. En ese momento, ¿qué hizo Elías? Dejó de creer en aquel que hizo llover fuego sobre el holocausto. Y lo que creyó, y la fe que puso en Dios, la puso después en el pensamiento de Jezabel, en el mensaje de ella. Le creyó a Jezabel y no en aquel que hizo descender fuego. Por eso arrancó, dejó su criado y arrancó, y de camino dijo, mejor quítame la vida, le dijo a Dios. Claro, y hay gente que hoy día no le importa, mire, perder lo que Dios ha puesto en ellos, apagar lo que Dios ha encendido en ellos, por causa, escúchame, por causa de creer, no a lo que dice Dios, sino a lo que, dijo Jezabel. Por eso hay áreas de nuestra vida que no tienen la revelación de Jesús. Y si no tenemos esa revelación de Jesús en un área de nuestra vida, esa área será presa fácil de controlar, para el Dios de este siglo. ¿Sabe por qué? Porque sin la verdad de Jesús siempre estaremos atados a todo lo que Satanás quiere hacer. Es por eso que usted debe escudriñar y conocer la palabra, porque Jesús dijo que la verdad es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad. ¿Y sabe por qué no está enseñando la verdad? ¿Sabe lo que nos está enseñando esa verdad que dijo Jesús que nos liberta? Mire, nos está enseñando que que Satanás está buscando a los que no tienen fe. Hoy día la Biblia nos está enseñando esa verdad de Cristo, nos está enseñando que Satanás busca a los que no tienen fe. A los que están, no a los que no tienen fe, a los que han dejado de creer. Porque todos de alguna manera tenemos fe. El problema es que la mal direccionamos. Elías tenía fe para creer que Dios haría descender fuego sobre el holocausto, pero en un momento, en vez de seguir con la fe puesta en Dios, la puso en el mensaje de Jezabel. Pedro tuvo fe para salir de la barca cuando Jesús le dijo, ven Pedro. Pero del momento que sacó la fe de esa voz de Jesús y la puso en la ola y los vientos hundió. Todos de alguna forma tenemos fe, pero tú no puedes dejar de ejercitarla. Hermano, estos son tiempos para ejercitar la fe. Estos son tiempos para ejercitar la fe. Es en este tiempo en donde tu fe y mi fe es probada como el oro en el crisol. ¿Sabe lo que es un crisol? Es un artefacto donde usted echa oro, hermano, y se prueba a fuego. Y su fe va a ser puesta, va a ser probada a fuego.
Son tiempos en donde usted no se puede detener. Son tiempos en donde usted no se puede detener por esos pensamientos que por 1 año y medio, hermano, han estado llenando su mente. Son tiempos en donde usted tiene que decir, no. Esos pensamientos, sí, el miedo ha venido, la situación ha venido. En algún momento yo también he sentido temor. Pero no lo he guardado. No lo he almacenado. No se ha convertido en un bloque de pensamientos que han formado muros, estructuras, fortalezas. Sino que no le damos lugar. Y si no le damos lugar, ¿sabe a lo que le estamos dando lugar? A la fe. Y cuando tú le das lugar a la fe, tu fe se va desarrollando, va creciendo, se va fortaleciendo para los tiempos que nos toca vivir. Partí diciéndole que todo lo que está ocurriendo, hermano, no puede ser casualidad. No puede ser casualidad si está escrito lo que va a ocurrir. ¿Y cómo puede ser un ensayo tan perfecto? ¿Cómo puede ser que estemos en un ensayo tan perfecto? Si es calcado lo que la Escritura establece. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás en este tiempo? El Dios de este siglo está cegando el entendimiento. ¿En quiénes? En los que han dejado de perseverar. No, yo creo en Dios. Sí, cree en Dios y profesa y lleva el Evangelio porque a eso fuimos enviados. A eso fuimos enviados, hermano. Usted y yo recibimos una comisión. ¿Sabe cuál fue la comisión? Mateo lo dice, ir por todo el mundo. Hagan discípulos. Está hablando de predicar el Evangelio de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Les cega el entendimiento, los llena de miedo, les resta la fe, les ciega el entendimiento, para que no le resplandezca esa comisión, ese Evangelio de Cristo. Para que al no revelársele la gente dice, no, estamos aquí guardándonos nomás. No, estamos cuidándonos nomás, pastores, que hay que cuidarse. No, predica a Cristo, lleva a Cristo, cumple con la comisión, haz obra de evangelista. ¿Se da cuenta que es al revés? Pero no hemos llenado la mente de que eso no hay que cuidarnos, hermano. Cuando Pablo dice, a eso está buscando Satanás. A eso está buscando, a los incrédulos. Satanás está buscando a los que no tienen fe, a los que no quieren ejercer fe. Satanás está buscando a los incrédulos, ¿para qué? Para cegarles su entendimiento, para que ellos digan como decían los primeros cautivos que fueron libres en Jerusalén. Decían, no es el tiempo, todavía no es el tiempo de edificar la ruina. Los muros estaban abajo, el templo destruido, y ellos decían, no es el tiempo. Espiritualmente hoy día hay muros abajo en nuestras casas, hijos que están fuera del Evangelio. Claro, los altares no han sido levantados, están destruidos, no hay adoración, no hay alabanza, no hay gratitud, no hay comunión con Dios. Y todavía la iglesia dice, no es el tiempo. Hermano, todo está ocurriendo. Todo está ocurriendo. Lo que pasa es que hemos tenido, tal cual como dice la Biblia, ya tenemos por tardanza la venida de Cristo. El Dios de este siglo, escúchame bien, está empeñado en que a usted y a mí no nos resplandezca la luz del Evangelio. Juan capítulo 8, verso 31 al 35. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, le dijo a los que habían creído en Él, dice la Biblia. ¿Cuántos han creído en Jesús? Los judíos también habían creído en Él. Pero escuche lo que ocurre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, no basta creer en Él, hay que permanecer en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No dice a los incrédulos, a los que habían creído.
como lo ha hecho usted, lo he hecho yo. ¿Qué le dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, usted puede creer en Él y no ser un verdadero discípulo. Si no permanece en su palabra, hermano, no nos sirve mucho creer. Y conoceréis la verdad. ¿Quiénes conocen la verdad? Los que tienen fe, los que permanecen en Él. ¿Quiénes conocen la verdad? Los que permanecen en Él. ¿A quiénes no se les revela? A los incrédulos. ¿Qué decíamos antes? Porque el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace? Les ciega el entendimiento. ¿Para qué se los ciega? Para que no conozcan la verdad de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién va a ser libre? A los que permanecen en Él. ¿Quiénes van a conocer la verdad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando? ¿Quiénes van a llevar su vida a lo que dice la Escritura? A los que permanezcan en su palabra. Y esos van a conocer la verdad, van a conocer los tiempos. Y los tiempos y esa verdad los va a hacer libres de qué cosa, de lo que el Dios de este siglo quiere hacer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, conforme a todo lo que albergue en nuestro corazón, también albergará nuestra mente. Y será esta verdad la que determinará cómo vamos a hablar y cómo vamos a enfrentar nuestros problemas espirituales, personales y sociales. Escuche cómo respondieron los judíos, los que habían creído en Él, verso 33 al 36. Le respondieron los que habían creído en Él. Escúcheme bien. Aquí le respondieron no los que no creían, los que habían creído en Él, pero que no querían permanecer en su palabra, sino que querían permanecer en la de ellos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Siguiente. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Cambiemos esa palabra pecado por miedo. Todo aquel que tiene miedo es esclavo de él. Su señor es él. El esclavo es esclavo y tiene un señor. Y si el que hace pecado es esclavo del pecado, el pecado pasa a ser su señor. Entonces el que tiene miedo y es esclavo del miedo, el miedo pasa a ser su señor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, verso 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si la palabra, si el evangelio de Cristo a usted lo liberta, se le revela, a usted lo liberta, déjeme decirle una cosa. Seremos verdaderamente libres. Seremos, porque si está encubierto, no revelado, hermano, vamos derechito a la perdición. Por eso dice, entre los que se pierden está encubierto. Lo que había en aquellos judíos, lo que había en aquellos judíos que habían creído en Jesús eran fortalezas mentales tal cual como las hay hoy en día en muchos de nosotros, en nuestras vidas. Habían bloques de pensamientos arraigados que formaron una estructura resistente al cambio. Usted hoy día le dice a la iglesia, vamos, hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Busquémosle porque va bien el tiempo en que va a haber comezón de oír y no se va a poder. Imagínense que hoy ya nos vamos a poder juntar cada 8 metros cuadrados. ¿Se ha puesto a pensar qué va a pasar con los templos que son chiquitos? Claro, desde el 15 vamos a tener que volver a la fórmula, a empezar a anotarse para entrar a la iglesia.
Hermanos, y estamos esperando a que esto pase para buscar a Dios cuando ya no pueda entrar ni uno en 100 metros cuadrados. Así que si el Hijo os libertare, si la palabra, si Cristo, si el Evangelio revelado de Cristo, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que había en este grupo de judíos, de hombres judíos? Habían bloques de pensamiento arraigados que formaron estructuras resistentes a un cambio, a lo que Jesús traía, lo cual los limitó y los redujo en su visión de futuro porque no pudieron asimilar lo nuevo que Dios les daba. Estamos viviendo un tiempo nuevo, hermano. Estamos en un tiempo nuevo, en una temporada nueva y la iglesia no se ha dado cuenta. Estamos esperando que las cosas vuelvan a su normalidad y no van a volver. Es una nueva temporada, es como que usted pasó de una temporada de siembra a cosecha. Y usted ya ahora está cosechando, no puede volver a sembrar hasta que no recoja. Ya pasó, estamos en un tiempo de recoger. Esa es la temporada que estamos viviendo, una temporada de recoger, de predicar el evangelio, que se nos revele aquello para poder, ese evangelio para que no esté encubierto en nosotros para perdición, sino que esté revelado para salvación. Esta estructura mental detuvo en ellos el avance de lo que esperaban, bloqueando la revelación del Mesías en sus vidas. Verso 37 al 40. Sé que soy descendiente de Abraham, le dijo Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. ¿Por qué lo querían matarlo? Porque su palabra no hallaba cabida en ellos. Porque su palabra, la palabra de Cristo, hermano, no cabía en su razonamiento, en sus pensamientos. Y así estamos hoy día. Hoy día hay mucha gente en donde el mensaje de Cristo no cabe en el razonamiento, en los pensamientos, porque ya hay una estructura donde dentro de esa estructura solo hay miedo. Dentro de esa estructura, ¿sabe lo que hay? Solo hay temor. Dentro de esa mente, dentro de esa estructura, solo hay un pensamiento: si salgo me muero, si me junto con él me puedo infectar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto dentro de nuestra mente aquello. Y estamos esperando que el tiempo cambie, hermano. Hermano, cuando tú estás en la cosecha no puedes volver a sembrar, tienes que recoger. Porque si no recoges vas a perder el fruto de lo que has trabajado. Y para este tiempo, si usted está en este tiempo, para este tiempo lo ha traído Dios. Verso 38, yo hablo lo que he visto, dijo Jesús del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haría y tendrían fe, le dijo. Porque Abraham era el padre de la fe. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No hizo esto Abraham. Acuérdese que viene un tiempo en el cual, ese tiempo ya está. Un tiempo en donde a usted lo van a escuchar hablar, si usted tiene fe, y lo van a hallar, lo van a mirar como bicho raro. Claro, hoy día si usted tiene fe va a empezar a ser un bicho raro. Porque el Dios de este siglo está buscando gente, ¿para qué cosa? Para entenebrecer su entendimiento. Por eso usted y yo necesitamos en este tiempo decir, Señor, el vivir que sea Cristo. O sea, si vivo, que sea para hacer tu voluntad, para poder buscar cada día que se me revele tu evangelio, para poder llevarlo al que me enviaste a llevarlo, al que lo necesita también. Y si al final usted dice, y si el morir, no, va a ser ganancia, porque usted llegará al lugar donde tiene que llegar. Pero que lleguemos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra.
Los judíos no pudieron entender lo que Jesús les decía porque estaban con muchos paradigmas y pensamientos limitantes, estructuras mentales que no les permitían ver el futuro, ni tampoco lo que Dios, ni tampoco que Dios cumpliera sus propósitos a través de ellos. Por eso cuando nos determinamos a desechar todo pensamiento limitante, negativo y falto de fe, Dios nos enseña, Dios nos enseña para nuestro beneficio. Isaías 48, 17. Cuando dejamos esos pensamientos limitantes, ¿sabe lo que hace Dios? Nos enseña como hoy día. ¿Qué nos enseña, pastor? Que el Dios de este siglo está buscando a los incrédulos. O sea, si usted dice, si Satanás está buscando a alguien, no, yo voy a tener fe porque el que busca, el que no tiene fe. O sea, usted sabe que tiene que ejercer fe. ¿Sabe para qué? Para resistirlo y que él huya de su vida. Pero si no ejercimos fe, vamos a caminar con él. ¿Y sabe por qué vamos a caminar con él? Porque él cegó nuestro entendimiento. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que usted no entienda la revelación del Evangelio de Jesús en su vida. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. ¿Para qué Dios lo enseña? Para que tenga provecho, tenga resultado. Que te enseño provechosamente. Que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, cuando usted y yo escuchamos el Evangelio de Jesús, la enseñanza de Jesús, la palabra de Dios, ¿sabe para qué lo que es? Para que usted tenga provecho en esa palabra. Para que tenga resultado en lo que Dios estableció. Claro, ¿para qué cosa? Para que tenga resultado y así a través del Espíritu Santo usted sea encaminado por el camino correcto. Por el camino dice que debe seguir. Para eso Dios nos enseña, para que no pierdas el camino. Para que no perdamos el camino, hermano, para que no pierdas lo que Dios estableció. Por lo cual tú y yo llegaremos delante de Él. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace? Anda en busca de aquellos que están perdiendo la fe. Está buscando, ¿sabe a quién? Aquellos que se están escondiendo bajo 7 llaves. Entonces, ¿qué debemos hacer para derribar esas fortalezas? Debemos renovar nuestra mente. Porque va a ser Dios. Porque va a ser Dios. Porque ¿qué va a hacer Dios, mejor dicho? ¿Qué va a hacer Dios cuando le pidamos socorro? Nos va a enseñar provechosamente. Y va a hacer que usted y yo no perdamos en la dirección, no perdamos el camino. Eso va a ser Dios. Mire, aquí termino. Me queda bastante, pero se me fue la hora. Vamos a Efesios. Dígale al de su lado. Dios nos va a enseñar para nuestro beneficio. Hermano, tú que estás allí en sintonía, tú que estás en las redes sociales, en la radio, Dios te va a enseñar para tu beneficio. Te va a enseñar provechosamente para que no pierdas el camino y sepas por qué camino tienes que andar. Te va a enseñar para que conozcas los tiempos que estamos viviendo. Te va a enseñar para que tú y yo, seamos gente entendida en los tiempos y no tengamos la venida de Cristo por tardanza. Cuando usted tiene que ir a alguna dirección, hermano, a usted le dan señales. Le dicen a usted, usted tiene que llegar a tal calle, acuérdese, en esa calle hay un árbol, usted camina un par de cuadras, dos a la derecha se va a encontrar con un negocio, tiene que seguir derecho, llega hasta el final hay un letrero que dice, son señales. Sí, son señales. Cuando usted tiene que llegar a algún lugar, nadie lo manda ciega, le da señales, indicativos para llegar allá. Cuando Cristo nos puso a caminar, hermano, en esta carrera, hacia esa meta, puso señales. Puso señales que están en la palabra de Dios, las cuales usted tiene que ir reconociendo, hermano, y debe entender que ya está a un paso de llegar a donde tiene que llegar. Entonces no se puede demorar, no se puede quedar atrás, porque ya no hay tiempo, ya estamos al final del tiempo.
Efesios 1:16 dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Siguiente. Escuche, ¿para qué? Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? Pensar con claridad. Eso significa sabiduría, pensar con claridad, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, espíritu para pensar con claridad. Dice: espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Verso 18 dice, escucha bien, esto es inverso. ¿Qué es lo que hace el enemigo, el Dios de este siglo? Busca cegar el entendimiento en los incrédulos. Bueno, Dios busca hacer algo diferente en los que tienen fe. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Dios de este siglo busca cegar el entendimiento en los incrédulos. ¿Sí? El Dios y Padre busca alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que usted y yo conozcamos, para que usted y yo sepamos, cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Y no solo eso, sino que también conozcamos las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Pero ¿cómo usted y yo vamos a conocer aquello? A través de que Dios, por medio de la fe, alumbre nuestro entendimiento para que usted y yo podamos conocer, entender, se nos revele el Evangelio de Cristo y entendamos los tiempos que estamos viviendo y la necesidad y la urgencia que tiene de que usted y yo lo podamos llevar a aquel que no. Así que ejerza fe. Si quiere que el enemigo, mire, escúcheme bien, no lo busque para cerrarle, no lo busque para quitar lo espiritual en usted. Tenga fe. Tenga fe, porque a ese es el que busca el enemigo, al que no la tienen. Busca al incrédulo. Y el incrédulo no es el del mundo. El del mundo, quiere que le diga una cosa, ellos no tienen fe, creen en muchas cosas. El incrédulo es aquel que se le predica y no cree. ¿A quién le llamó incrédulo Jesús? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? ¿A quién le dijo incrédulo? A sus discípulos, a los que Él enseñaba, a los que le preguntaban: ¿qué quisiste decir con esa parábola? Por eso ejerza fe. Hermano, en estos tiempos ejerza fe. Mire que de la quincena vamos a tener que sacar un par de sillas más de acá dentro de este lugar. Vamos a reducir los puestos. Y parece que venía todo bueno, pero no es así. Porque el Dios de este siglo está buscando hacer su obra. Y digan lo que digan, aquí hay un manual de vida que nos va mostrando el camino, que nos va indicando las señales. Hermano, nos va mostrando en qué distancia o en qué camino, a qué distancia ya estamos del final. Y si usted deja de ejercer fe, va a ceder su autoridad a ese que gobierna este siglo y lo va a cegar. Y va a empezar a tener por tardanza la venida de Jesús. No cuando esto pase. No, cuando pase puede ser que ya Cristo haya venido. Vamos a orar al Señor, póngase de pie. Oiga, me gustó esto que entendí. Dios, cuando dije, entonces Satanás no busca el de afuera, busca a los que han dejado de creer. Para volverlo a tenerlo. Para volver a atarlos. Para limitarlos. Para que no puedan entender.
no puedan entender, ¿qué decía yo? Los tiempos que estamos viviendo. No podamos comprender. ¿Por qué no podemos comprender? Porque ciega nuestro entendimiento, lo nubla. Pero Pablo dice, no he dejado de orar por ustedes. Y no para que les vaya bien, sino que para que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbre vuestro entendimiento. O sea, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no se confíen de estos tiempos. Porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en donde usted necesita tener fe, porque cuando venga el Hijo del Hombre, dijo, ¿hallará fe en la tierra? Y no crea usted que va a venir a levantar tierra y a ver si tiene fe la tierra, está hablando de usted. ¿Hallará fe en la iglesia? Imagínense venir a Cristo y todo escondido. El mundo, meta fiesta, y nosotros los cristianos escondidos. Levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Si hay un problema, vamos a orar al Señor. Mira, el miércoles voy a continuar. Esta es una enseñanza. La mente, estructura, 1 año y medio, es como echarle lo mismo 1 año y medio usted a un canasto. ¿Sabe después del año y medio el olor que va a tener ese canasto? A lo que usted le echó. O por último, ¿sabe de qué va a estar manchado ese canasto? De lo que usted le echó. 1 año y medio echándole a la mente un montón de pensamientos negativos. ¿Sabe de qué va a estar impregnada su mente? De todo lo negativo que le puso dentro de ella. Y hoy día, ¿sabe cuál es el resultado de eso que le echamos por 1 año y medio a nuestra mente? Miedo, temor, más que el temor que tiene el mundo. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, autocontrol. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor.